Bueno, a continuación presentaremos el TIC de la electricidad en México y las fuentes sustentables para generarla para la materia de análisis de la industria en México de la carrera de Ingeniería Industrial, presentada por el alumno Rolomar Corona López. Bueno, comenzaremos por una breve introducción de las fuentes de energía en México. Y dice que la razón de esta exposición es dar a conocer el Parque Eléctrico Nacional que tiene México, cómo ha crecido en centrales, potencia y generaciones a través del tiempo, conocer cuál es la demanda actual de este fluido en el ámbito nacional y su protección a futuro. Eh, Otro objetivo de este trabajo es proponer el incremento de las fuentes de generación de energía eléctrica por medio de que utilizan recursos renovables, a fin de mitigar el cambio climático sin descuidar el abasto de energía, para no frenar el desarrollo nacional. El Parque Eléctrico Nacional, la energía eléctrica producida en México se conduce por más de 752.000 kilómetros de líneas de transmisión y distribución. El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 190.000 localidades, 190.732 rurales y 3.667 urbanas, cubriendo un 97.60% de la población nacional. En la actualidad el Parque Eléctrico Nacional está compuesto por 197 centrales generadoras, incluyendo 19 que se agregaron en octubre de 2009, que pertenecían a la extinta Luz y Fuerza del Centro. Estas 197 centrales están conformadas por diversas unidades específicas de generación de energía eléctrica. Hablaremos un poquito de potencia, de lo que es potencia. Y bueno, es la capacidad instalada que tiene México hoy en día en porcentaje de participación por tecnología. Está distribuida de la siguiente manera: termoeléctricas con un 45.1%, hidroeléctricas con un 21.9%, carboeléctricas con un 5.1%, nucleoeléctricas con un 2.7%, geotermoeléctricas con un 1.7%, eoeléctricas con un 0.2% y el 23.3% restante corresponde a centrales termoeléctricas construidas con capital privado por productos independientes de energía o PIEs. La capacidad efectiva Parque Eléctrico Mexicano está distribuida de la siguiente manera: termoeléctrica productoras independientes con un 23%, nucleoeléctricas con un 2.7%, eoeléctrica con un 0.20%, geotermoeléctrica con un 1.7%, carboeléctrica con un 5.1%, hidroeléctrica con un 21.9%, termoeléctrica con un 45.10%. La generación es derivada de la capacidad instalada referida a la generación que registró la CFE, ya tomando en cuenta la producción de energía eléctrica de la extinta Luz y Fuerza. En porcentaje de participación por tecnología está distribuida de la siguiente manera: la generación mediante recursos no renovables, termoeléctricas 81.24%, incluyendo hidrocarburos, productores independientes de energía eléctrica PIEs y carboeléctricas nucleoeléctrica 3.58%. La generación mediante recursos renovables está con hidroeléctricas en un 12.84%, geotermoeléctricas con un 2.30% y eoeléctricas con un 0.004%. La generación de energía eléctrica está distribuida de la siguiente manera: geotermia con un 2.30%, carbón con un 6.23%, nuclear con un 3.58%, eólica con un 0.04%, productores independientes con un 31.24%, lo cual es un número alto, hidráulicas con un 12.84% y los hidrocarburos con un 43.77%. El análisis del Parque Eléctrico Nacional. El sector
Eléctrico Nacional, la CEN, está conformado por 197 centrales generadoras de energía eléctrica, teniendo una importante diversificación de generación de energía eléctrica. Sin embargo, la mayor parte de estas utilizan recursos no renovables, con lo cual, de mantener esta tendencia de generación del recurso eléctrico, probablemente no se alcanzará el progreso sustentable que se pretende en México en un futuro a corto plazo. Los combustibles fósiles en este mundo se mueve prácticamente por combustibles fósiles, en particular por el carbón, al ser el material más barato para generar energía eléctrica. El cambio se irá dando poco a poco en la medida en que las fuentes renovables sean más eficientes y logren desplazar a las no renovables en busca de una sustentabilidad mundial. México no es la excepción. Su mayor porcentaje de energía eléctrica se produce con base en termoeléctricas. Y bueno, en busca de un desarrollo sustentable, el gobierno federal mexicano tiene que seguir manteniendo el esquema legal, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de impacto diferido en el gasto, que surge al amparo de la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, ya que es importante analizar los montos presupuestales destinados a la inversión y para repotenciar el parque eléctrico es indispensable la participación de la iniciativa privada a fin de garantizar las inversiones necesarias que dichos proyectos magnos requieren y no descuidar el abastecimiento del recurso eléctrico. Indudablemente la iniciativa privada será punta de flecha en la inversión de proyectos magnos futuros y que ya se ha venido dando en dos casos particulares: el proyecto hidroeléctrico El Cajón en el estado de Nayarit y el proyecto hidroeléctrico La Yesca en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, ambos utilizando el río Santiago. Potencia la mayor parte de las fuentes capacidad instalada con que CFE genera energía eléctrica, utiliza recursos no renovables como las termoeléctricas con un 73.5% y el 23.8% de las fuentes usa recursos renovables y un 2.7% requiere de una energía de tipo alternativo para tal fin, como es el caso de la nuclear. En la generación, vemos que el mundo se mueve prácticamente por combustibles fósiles. En el año 2008 se registró una producción de energía eléctrica de poco más de 20.000 teravatios por hora, de los cuales el 67.49% se generó mediante tecnologías que producen gases de efecto invernadero, porque sus combustibles son hidrocarburos y carbón. Y México no es la excepción en la tendencia de generación de energía eléctrica con este tipo de combustibles. Por ejemplo, tomando el mismo año referido, se generaron 192 TWh por combustibles fósiles, 83%, mientras que los recursos renovables solo generaron los 32 TWh con un 14%. México cuenta con una matriz de generación diversificada, es decir, con diferentes tecnologías de generación como la hidroeléctrica, la geotermoeléctrica, la eoloeléctrica, la fotovoltaica o la bioenergía nucleoeléctrica, cogeneración eficiente. También podemos encontrar ciclo combinado, térmica convencional, turbogás, combustión interna y carboeléctrica, siendo estas últimas las más contaminantes por utilizar combustibles fósiles en sus procesos. Aquí vemos algunos tipos de energía para generar electricidad, tanto renovables como no renovables. Las centrales de ciclo combinado, la mayor base de centrales generadoras en México son las de ciclo combinado, de acuerdo con Naturgy, empresa privada del sector de energía. En estas centrales se transforma la energía térmica del gas natural en electricidad mediante dos ciclos consecutivos, el que corresponde a una turbina de gas
convencional y el de una turbina de vapor. Las hidroeléctricas es el segundo sitio en capacidad instalada. Es para las hidroeléctricas, aquella que se genera al transformar la fuerza del agua en energía eléctrica y para la cual se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de este recurso renovable libre de emisiones, explica Iberdrola. Las centrales térmicas, la tercera posición la ocupan las centrales térmicas convencionales, también llamadas termoeléctricas convencionales, y utilizan combustibles fósiles, gas natural o carbón o combustóleo, para generar energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua o vapor. La eoloeléctrica, las eoloeléctricas ocupan una parte importante de la capacidad instalada en México. De acuerdo con Enel, funciona mediante un aerogenerador que gracias al viento hace girar las palas que se conectan a un rotor que a su vez va a un multiplicador que eleva la velocidad de giro a miles de revoluciones por minuto para transformar la energía cinética a un generador que la convierte en energía eléctrica. Las carboeléctricas funcionan como las centrales térmicas convencionales, pero utilizan como combustible el carbón, lo que las hace muy contaminantes en el proceso de producción eléctrica. Y la energía fotovoltaica es la generación fotovoltaica, es en la que los paneles solares son los encargados de transformar la radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. La nucleoeléctrica es otra de las tecnologías que produce electricidad por el calor producido por un reactor nuclear. Este es el mismo principio que siguen las plantas que utilizan carbón, combustóleo o gas. Las centrales en México. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en 2016 existían en el país 188 centrales generadoras de electricidad con una capacidad instalada de 54.696 megavatios. Un megavatio corresponde a 1.000.000 de vatios. El Estado de México es la entidad con el mayor número de centrales generadoras en el país, con un total de 14. En segundo lugar se encuentra Veracruz con 13 y en tercer lugar se encuentra Michoacán y Baja California Sur con 12 centrales cada uno. 5 entidades no cuentan con centrales: Aguascalientes, Morelos, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. La tercera parte de las centrales generadoras, con un 33%, son las hidroeléctricas, el 21% de turbogás y el 20% de ciclo combinado. Y bueno, como conclusión, podemos decir que actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades. Gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de vida. Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia y de los beneficios al utilizarla eficientemente. Nuestro país posee una gran cantidad de fuentes de energía. En México, la mayor parte de la generación de electricidad se realiza a través de petróleo, carbón y gas natural, impactando de manera importante el medio ambiente al depender de los recursos no renovables, como son los combustibles fósiles. Al utilizarlos se emite a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, los cuales provocan el calentamiento global de la Tierra, cuyos efectos se están manifestando y son devastadores. Y bueno, mi bibliografía, muchas gracias.